En esta convención. Es un gozo ver los que tienen ese buen deseo de estar aquí, dándose cita cada uno del tiempo ustedes donde que viven, y es grande el amor de Dios vernos siempre, hermanos. Es muy interesante que estamos viéndonos siempre y vemos que hay una expectativa, hay un deseo de estar en la comunión. Esta comunión es muy importante, de que podamos vernos siempre en esta carrera que hemos decidido caminar con el Señor. Damos gracias al Espíritu de Dios, que Él es el Maestro por excelencia. Él es el que nos va a seguir enseñando cómo llegar a ser un hijo de Dios verdadero, perfeccionado. Gloria al Señor. Y creemos, hermanos, que todos venimos para oír al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros, reposando para darnos testimonio acerca de la obra que Él está llevando a cabo hasta este momento, porque Dios tiene interés de que haya un pueblo que esté avanzando, que esté caminando, siempre con ese deseo de llegar a ser como Él es. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Damos gracias que el Espíritu Santo siempre está tratando de llamarnos la atención. Gloria al Señor. Estamos cantando al principio: pon aceite a mi lámpara, Señor. ¿De cuántos está sus lámparas sin aceite ya? No es tiempo de que se acabe nuestro aceite, sino de que siga fluyendo ese aceite puro de la unción del Espíritu de Dios, para que nuestra lámpara siga ardiendo. No hay que dejar que se apague el Espíritu de Dios, la luz del Espíritu en este candelabro de 7 brazos, este mover del Espíritu de Dios que tiene un objetivo de llevarnos adelante a la perfección. Gloria al Señor. Que habla de un candelabro de 7 brazos. El número 7 habla de un número completo y es el número de perfección. Gloria al Señor. Por supuesto, no estamos contentos con todo lo que hemos experimentado hasta este día, porque no quisiéramos menguar en cuanto a ese buen ánimo, en cuanto a esa fortaleza que hemos recibido del Espíritu, si no quisiéramos estar teniendo una expresión enérgica como la que dio Caleb cuando estaba por recibir su herencia en la tierra de Canaán. Habían transcurrido, dice, 45 años desde que él había reconocido la tierra de Canaán, cuando Moisés les envió a reconocer la tierra, y razón para poder entender, para poder asirnos de todo el privilegio que Dios nos está dando en este día. Porque nosotros no estamos aquí para ser los pecadores de ayer. Él nos lavó, Él nos limpió. Amén, hermanos. ¿Creen ustedes? Salvo que hoy en día alguien esté viviendo en el pecado consciente, es porque hasta ahí no quiere dejar.
Si alguien está ahí es porque no quiere dejar, quiere vivir ahí, ese es asunto de él. Pero la obra que Jesús hizo para sacarnos de esa condición está totalmente garantizada. Y solamente nosotros tenemos que darnos, tenemos que cedernos, tenemos que dejar que Él nos siga limpiando. Amén, hermano. Lee el versículo 1 de Hebreos 10. Ahí le vamos a seguir viendo un poquito nomás. Hebreos capítulo 10. De cómo era en el pasado. Porque la ley, Ahí dice la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. ¿Ve, hermano? Ahí no va. Hable un verso más. De otra manera, cesarían de ofrecérselos. Dice, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Un versículo más. Pero en estos sacrificios, cada año, tenías que hacer memoria de los pecados. Ahí nomás. Y a veces, hermano, así era en el tiempo pasado. No había el poder del sacrificio que se ofrecía por medio de los machos cabríos, de los carneros, de la becerra. No tenía poder para limpiar la conciencia de pecado. Pero cuando viene el Señor, dice, Él viene a quitar, limpia. Él no solamente te perdona, Él viene a quitar toda esa conciencia de pecado, toda esa conciencia de obras muertas. Gloria al Señor. Y te da la capacidad de que tú mismo busques, te esfuerces, clames, te proveas, porque hay provisión en el Señor para que usted esté lleno de la unción, lleno del Espíritu, lleno de la palabra. Porque para cada necesidad que nosotros tenemos, aquí está, dentro de usted está. Solamente tienes que coger y tienes que creer que esa es una palabra que te puede dar vida en el momento que tú la necesitas, para que seas levantado de la situación donde que muchas veces te puedes encontrar como que no tienes salida, como que estás perdiendo ese deseo, ese ánimo, como que pierdes la esperanza, como que lo que estás siguiendo es algo que no se va a cumplir. Muchas veces te viene el pensamiento así, porque nosotros queremos que las cosas sucedan en el tiempo que nosotros queremos, pero no es cuando queremos, sino es que Dios dice, tú tienes que perseverar, tú tienes que seguir, tú tienes que animarte a ti mismo, tú tienes que levantarte y clamar a Dios, porque eso es lo que necesitamos. ¿Por qué estamos a veces tan apagados? Es porque no estamos ocupándonos de manera diligente para que el Espíritu de Dios crezca en nosotros y se avive. Hay bastante apagamiento del Espíritu. ¿Cuánto le contristamos? No estamos pidiendo perdón al Señor, no nos estamos poniendo delante del Señor y decir, Señor, ya no quiero caminar por ahí, ya no quiero moverme como me he estado moviendo, no quiero tropezar, ya no quiero caer, guárdame porque
Tu palabra dice que eres poderoso para guardarnos sin caída. Gloria al Señor. El problema nuestro hoy en día, que a veces nos gusta andar tropezando y cayendo y levantando, cayendo y levantando, cayendo y levantando. Pero es tiempo de pararse firmemente hoy en día, para que Dios pueda, dice, completar la obra con nosotros, de encontrar un pueblo fiel, un pueblo que realmente está creciendo en esa fortaleza, en esa vida, que está conservando la luz de su candelabro. Ahí está ardiendo nomás, está encendido. A ver, en Apocalipsis 2, el capítulo, versículo 1. Apocalipsis 2, 1. Gloria al Señor. Ahí nos habla un poquito de ese candelabro también. Gloria al Señor. No por gusto se apaga el candelabro. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. ¿Recuerdan que el pueblo, los pentecostales, que se levantaron en el año 60, fueron tan llenos del Espíritu Santo, pero pasó un tiempo y ya no eran los pentecostales llenos del Espíritu Santo? El Espíritu se les fue, el Espíritu no ha permanecido. ¿Qué ha pasado? Le han contristado, se fue, se quedaron con los buenos recuerdos de que así era. No nos vaya a pasar eso, porque podemos nosotros dejar el fluir del Espíritu y hacernos religiosos, y eso es el gran problema ahora, que más fácil es ser religioso que ser espiritual, y Dios no va a hacer nada con los religiosos. Si ahí estamos conformados, no queremos más o no buscamos más, pues somos religiosos. Con ese pueblo Dios no va a hacer nada. Pero con los que están con diligencia, llenándose del Señor, buscando más, deseando más, que el Señor pues haga ese hombre dentro de usted, que se levante esa naturaleza que Dios quiere que se levante por Jesucristo. Entonces ahí va a estar levantándose algo nuevo dentro de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. A ver, hermano. Apocalipsis capítulo 2. Del versículo 1. Vamos leyendo un poquito. Escribe al ángel de la iglesia. Ahí está. El que tiene las 7. Ahí te dice, escribe al ángel del tabernáculo. Ahí están los ángeles, cubriendo el propiciatorio con sus alas. Los ángeles cubren mucha gloria, dice, en el propiciatorio. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Qué le dice? El que tiene las 7 estrellas. No es cualquiera. Tiene este mensaje del mover de Dios, del Espíritu, de ir adelante, de llevar a un pueblo, guiándolo por el Espíritu de Dios. Escribe el ángel, el que tiene los 7 candeleros, dice. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Sigue. Sigue, hermano, sigue. Dice esto. Yo conozco tus obras. Tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. No puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, a los que dicen ser predicadores y no lo son, y los has hallado mentirosos.
Hermano, por eso aquí no puede predicar cualquiera, sino solamente ustedes. Hay un ministerio que Dios ha levantado para ministrar a este pueblo. No se espera que venga pues, de allá de la misionera, que venga de allá hay tantos movimientos que tienen elocuencia y poder, que van a querer alquilar pastores para que vengan a predicar aquí, que así prepararse en el seminario, por ahí, ¿no? El Espíritu Santo es el que hace predicadores verdaderos. Si no, no hay buen predicador. Te van a predicar fábula, te van a predicar cualquier otra cosa, pero menos el plan de Dios. Lea, hermano, ¿qué más dice? Y Has sufrido y has tenido paciencia, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente has trabajado arduamente por amor de mi nombre, por amor de mi nombre, y no has desmayado. no has desmayado. Por eso es que estamos aquí 50 años, hermano. Aleluya. 50 años, ¿no? Otros en 50 años ya se han ido. ¿Ya? Algunos han venido, le han probado con este asunto. No, dice, no, allí es más fácil. Mejor me voy allá. Aquí no me pagan salario, está diciendo. Allá sí me pagan. Los asalariados eso buscan, pues. Si no te pagan, entonces vete a la misionera mundial, ¿no? Y como aquí no es así, pues no. Aquí tienes que sufrir, aquí tienes que resignarse, aquí tienes que recibir todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Y tienes que seguir dándole nomás, porque el Señor es el que te está sustentando. El buen pastor, el Señor Jesucristo, Él está sustentando ese ministerio. Gloria al Señor. Sigue, hermano, a ver, lee un poquito más. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate. Haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ahí nomás. Ese es el gran peligro hoy en día. Lea en Efesios 4:30. Léalo en Efesios 4:30. Si no te hubieras arrepentido, recuerda de dónde has caído. Ese es el gran problema. Así vamos, cayendo y levantando. Pero leen Jeremías 8:4. Pero si tropezamos y caemos, podemos levantarnos. No hay que quedarse. Amén, hermanos. Si te desvías, porque estamos aprendí en la convención el curso de la iglesia desde su principio hasta su fin, que a través de los siglos la iglesia ha tenido sus desvíos, pero nuevamente Dios está tratando de sacar de en medio de todos esos desvíos y sacarle a un verdadero fluir del Espíritu a la iglesia con quien va a manifestar el cuerpo de primicias. Gloria al Señor. Sacando del sistema babilónico. Hermanos, la iglesia casi en su totalidad está en Babilonia. Casi en su totalidad. Pero de ahí Dios está sacándote a usted. Diciendo, salí de ella, pueblo mío, dice el Señor, y apartaos de ellos para que no seáis partícipes de sus pecados y de sus plagas. Es lo que Dios está haciendo hoy en día. Porque dice, Babilonia la grande
la madre de las rameras y de las abominaciones. ¿Por qué? Ahí está toda la iglesia. Sabe todo, entiende todo, pero tiene, dice, en su mano un cáliz con abominación. Cáliz de oro, no es cualquier cosa. ¿Hay palabra ahí o no hay? Tremenda palabra, tremendo entendimiento, tremenda elocuencia, tremenda manifestación de poder. Hay dones del Espíritu Santo, hay sanidad, milagros, prodigios, todo hay. Pero dice, en su mano está el cáliz de oro lleno de abominaciones. Y este pueblo no debe estar en esa condición. Por eso Dios le dice, salid en medio de ellos, pueblo mío. ¿Saben qué son las abominaciones de Jerusalén? Ahí en Ezequiel 22, léale. Ahí está. Levítico 18, Levítico 19. Lean. Hay que leer la Biblia, hermano. Este pueblo no tiene que ser un pueblo perezoso para leer. Tiene que ser un pueblo muy diligente para conocer la Escritura. Pero el Espíritu Santo es el que te va a enseñar qué es lo que tienes que decir cuando lees esa palabra. Sí, hermano. Ustedes no son cualquier cosa. No están aquí para un propósito que no tiene significancia. El significado de Dios sacar un pueblo de todo sistema religioso es para llevarlo a hacer la respuesta al clamor de la creación. Lee, hermano, lee. Jeremías 8:4. Dice así. Le dirás a sí mismo. Así ha dicho Jehová. El que cae no se levanta. Y el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén? Porque este pueblo de Jerusalén, rebelde, con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se convierta de su mal camino. Diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo. ¿Qué hace el caballo? ¿Qué hace el caballo? ¿Qué hace el caballo? El caballo es la fuerza de la carne. Hermano, 5:7 de Jeremías. ¿Qué hace el caballo? Naturaleza de caballo. Dios tiene que matar a todos esos caballos, dice en Zacarías 9:10. A matar a todos esos caballos. Naturaleza de la carnalidad que se levanta con todo poder para ir, dice, tras la mujer de sus prójimos. Terrible. A ver el otro pasaje. ¿Dónde hemos estado? Sí. 4:30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os ha perdonado en Cristo. Gloria al Señor. ¿Sabemos rabiar todavía, hermanos? ¿Sabemos aborrecer todavía a nuestros hermanos?
A veces no nos cae bien el uno, no nos cae bien el otro, no le queremos, no le amamos, tenemos solo nuestros preferidos y hay un montón de cosas, pues quítese de vosotros, todas esas cosas, todo lo terrenal. Colosenses 3:5, lee, hermano, todo lo terrenal. El hombre terrenal es así, pues, porque hay un hombre espiritual y el hombre terrenal, el nivel espiritual y el nivel terrenal. En el nivel invisible hay cosas no se ven por fuera, pero por dentro ahí está, ahí está. Si hay lo espiritual, eso pues vas a hablar, vas a manifestar, de eso vas a tratar con tu hermano, vas a edificar. Pero si estás lleno de lo terrenal, eso basta. El chisme, mire, hermano, tal fulano así, asá, mire, tú sabes la vida de todos, y de eso no vas a conversar todito el día. Terrible ese hombre terrenal. Hoy más sabe todo, se ocupa todavía, hace grupo para conversar. Eso se ocupa el hombre terrenal. A ver, hermano, léalo. Colosenses 3:5, Hacerlo morir, pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Gloria al Señor. Dice, en los cuales vosotros también anduvisteis cuando vivíais en Él. ¿Somos nueva creación o no? Ya, pues, hermanos. Así que ya no hay que ser chismoso ya. No hay que estar rabiando con nuestro hermano. Ese es lo terrenal, dice. No tenemos que ocuparnos de esas cosas para hacer una nueva creación. Lee el versículo 19 del capítulo 4 de Efesios. Efesios 4 del 18 por ahí. Ahí está todo lo que necesitamos. Ahí está lo que necesitamos, en las que debemos ocuparnos. Está diciendo que debemos ser benignos, perdonadores, soportando los unos a los otros, misericordiosos, ¿no? Hay las dos cosas que nos está diciendo, tanto en lo que se ocupa el hombre terrenal y el hombre espiritual. Gloria al Señor. Háblele al hermano. Ya, no. Léalo pues, del 17 ya. Esto pues. Digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Estas cosas no suceden con los que no conocen a Dios, sino con los que conocemos a Dios. Esa es nuestra lucha, nuestra guerra. Gloria al Señor. Se levanta con fuerza esa naturaleza que ha sido detenida por la sangre de Jesús, por el poder de la naturaleza de Cristo. Empieza a levantarse, a hacer una lucha. Si tú no lo luchas, no peleas la batalla en el campo de la mente, y eso empieza a levantarse, es terrible. Gloria al Señor. Pero para eso es el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no podemos pelear esa batalla.
Gloria al Señor. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Va a ver cómo usted se olvida de todas las cosas y va a empezar a proclamar otras cosas buenas. Siga leyendo, hermano. Los cuales, Dice los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad lo habéis oído, si en verdad habéis oído, y habéis sido por él enseñado, habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos, con los deseos engañosos. aleluya, y renovaos Renovaos en el espíritu de vuestra mente. en el espíritu de vuestra mente. Amén, hermano. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Siga, ¿qué más dice? Y vestidos del nuevo hombre, Vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Pasa al capítulo 5. Efesios capítulo 5, del versículo 22. Miren, el Señor Jesucristo, Él es un ser perfeccionado. Él es el esposo que Él está queriendo perfeccionar una esposa para que contraiga matrimonio. Y de ese matrimonio se va a levantar ese hijo varón de Apocalipsis 12:5, que va a regir a todas las naciones. ¿Cuántos años? La primera etapa va a ser 1000 años. Para eso estamos siendo llamados nosotros en este tiempo. Amén, hermano. ¿Quieren ustedes formar parte de ese equipo que dice Apocalipsis 2:26? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. A eso Dios nos está llamando hoy en día, a ser parte de ese pueblo con quien Dios va a hacer algo, hermanos, en la nueva era. Dice en Hebreos 2:5. Leen Hebreos 2:5. Mire que en la primera dispensación, en el primer mundo, dice, después de la caída, los ángeles han tomado las riendas del gobierno, porque Adán se la entregó a él. Adán falló, dije, porque Dios le había dado a Adán la oportunidad de ser el que manejaría bajo su autoridad toda la creación, incluyendo los ángeles. Y eso no le ha convenido a Satanás. Y por eso es que él buscaba la forma de cómo derribar al hombre de ese lugar donde que Dios le había puesto. Y por eso es que Dios, pues, dice que los ángeles tomaron las riendas del gobierno. Lucas 4:6 dice ahí, ¿no? Él dice, a mí me ha sido entregado y yo le doy a quien quiero, si tú te arrodillas delante de mí. Así, ¿no? Pero la era del primer mundo la manejaron desde entonces, y ellos hasta este día están manejando la era del segundo mundo,
Por eso es que Lucifer todavía, él está suelto, está gobernando al mundo. Se habla de paz, pero no hay paz. Paz en las iglesias, pero no hay paz. No va a venir, no va a haber paz hasta que venga el reino de Dios por medio de usted. Por medio de este pueblo que Dios está preparando para manifestar un régimen en el mundo entero. Ahí va a haber paz, porque el diablo va a ser echado al pozo del abismo durante ese 1000 años. Amén, hermanos. Ese lugar que él está ocupando va a ser sustituido por usted. Usted es el llamado a tomar la rienda del gobierno en la próxima era. Lea el versículo 5. Hebreos 2:5. Después volvemos a Efesios 5. Gloria al Señor. Aquí que estamos corriendo un poquito. Puestos los ojos en Jesús, no más hay que seguir corriendo. El autor y a los ángeles, aleluya. Ya. A ver, Mike, un momentito. Se está acabando la batería, dice, vamos a cambiar. Ok. Muy bien, hermano. A ver, léalo. Hebreos 2:5. Para que vean ustedes a dónde Dios les está llamando. Porque no sujetó a los ángeles. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste bajo, le pusiste sobre las obras de tus manos, dice. Todo lo sujetaste bajo tus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no le vemos que le sean sujetos. Hermano, ¿y es vencer la muerte o no? ¿Qué es lo que falta? 1 Corintios 15:24. Pero no vemos que todas las cosas le sean sujetos. Hay un último enemigo, dice, que tiene que ser puesto bajo letra de tus pies. A ver, hermano. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios. A ver, el versículo 22. A ver, 22. El versículo 22. 15:22, hermano. Porque así como en Adán. Ya, vamos leyendo. Todos mueren. También en Cristo todos son vivificados. Siga. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido
todo dominio, toda autoridad y potencia. Siga. Ahí dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Dónde están los pies? ¿Dónde están los pies del Señor? Somos ustedes. Nosotros somos los pies del Señor. Amén, hermano. ¿A qué hora tiene que estar? Dice, toda la sombra debajo de nuestros pies. A las 12 del día. Cuando la luz plena haya venido sobre nosotros, Cristo, el poder manifestado, todo enemigo estará debajo de tus pies. ¿Qué más dice? A ver. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pasa a Hebreos 2, el versículo 9, ahí hemos estado. ¿Viste? Lo que todavía no vemos es que todas las cosas, desde entonces, él tuvo un pensamiento en su corazón y una decisión de caminar, dice, perfectamente delante del Señor. Y en esa decisión él persistió con Josué. ¿Se acuerdan? Amén, hermanos. ¿Cuántos salieron de Egipto? Dice nuestros hermanos. En ese tiempo salieron más de 1 millón de personas, pero que a través del tiempo muchos se desanimaron, muchos se rebelaron y bueno, hubo muchas cosas que era para ellos algo que altercaban contra la obra que Dios quería hacer con ellos, por medio de ellos. Pero habían 2 varones ahí, que ellos no perdían la visión, no perdían esa fortaleza, ese ánimo que habían recibido al principio de tener siempre una palabra positiva de que Dios les había dado al principio, les voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero sucedió que cuando estaban caminando tuvieron que pasar ciertas situaciones. El primer problema fue el Mar Rojo, los egipcios tras de ellos. Después llegaron al Sinaí y luego, bueno, se hicieron un becerro de oro, le adoraron al ídolo. Después siguieron adelante, bueno, y el pecado siempre estaba ahí en ellos. Siempre había una rebelión que se levantaba. Y eso trajo una determinación a Dios de decirle que todos los que han visto mi gloria en Egipto, en el desierto, y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a vuestros padres. Y por eso es que el Señor les hizo dar la vuelta en el desierto 40 años. No es que no podían llegar a la tierra. ¿Sí? Había un momento en que ellos habían llegado tan cerca para entrar a poseer la tierra. Y Dios les dice, entrad y poseed la tierra. Pero ellos tuvieron temor, no creyeron a Dios y no fueron fuertes para creer que Dios les estaba dando la oportunidad de entrar a poseer. Y por esa incredulidad Dios les hizo dar la vuelta 30 años más, 38 años más al desierto, después de estar al pie de la herencia. Les hizo dar la vuelta hasta que se acabe toda esa generación que había salido de Egipto. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Leen la Biblia?
hay que leer la Biblia, hay que leer la palabra de Dios, para que el Espíritu de Dios nos siga enseñando, pues, cómo Él ha tratado con un pueblo en el tiempo pasado, para enseñarnos cómo Dios va a tratar también con nosotros, de la misma manera, pero ya no en el sentido natural, sino en el sentido espiritual. Gloria al Señor. Es glorioso, hermanos, empezar la carrera y terminar la carrera con gozo. No tenemos que abandonar la carrera, no tenemos que dejar, hermanos, de pararnos firmes en esa palabra que hemos recibido al principio. Porque este mover de Dios no es un mover cristiano cualquiera. Todo eso saben ustedes, de dónde el Señor nos ha sacado. Antes no hemos servido a Dios en el Espíritu, ¿no? Quizás estábamos en otros movimientos cristianos por ahí, en las organizaciones, o no sé, de repente Dios le sacó a usted del mundo directamente acá, al tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión significa pues un lugar especial, sacándonos Dios de todos los campamentos religiosos, donde que no servíamos a Dios en el Espíritu, sino por medio de imaginación, invención solamente. De ahí Dios nos ha sacado al tabernáculo de reunión, sacándonos del campamento de religión. Dice en Éxodo 33:7, ¿no? Ahí dice la palabra. Todo el que quería buscar a Dios tenía que salir al tabernáculo de reunión. Amén, hermanos. Así que es un asunto espiritual. Si la entendemos, es un asunto espiritual. Ya no es un asunto del tabernáculo de Moisés. Hoy es un tabernáculo, ¿no?, donde que Dios está preparando a un pueblo. Este tabernáculo es donde que Dios dice va a guardar a su pueblo. Este es un lugar secreto donde que nos va a preparar y nos va a librar de la conspiración del hombre. Gloria al Señor. Dice en Salmos 31:20. Ahí hay muchas citas de las Escrituras donde nos habla de ese tabernáculo. Cuando dice también en Salmos 27:5, ¿no? Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Gloria al Señor. Y en Apocalipsis 21 nos dice, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Está hablando de un pueblo que ha sido sacado ya, llevándole a un nivel de vida que haya alcanzado por medio de los tratos de Dios para ser un pueblo que va a ser la representación de Dios delante de este mundo. En el capítulo 21 de Apocalipsis nos habla esa palabra. El tabernáculo de Dios, dice, la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, el tabernáculo de Dios. Y ahí está, Dios mismo será su Dios a ellos y ellos serán su pueblo. Cierto es que, dice el diablo va a blasfemar contra este pueblo. Pero este pueblo es un pueblo que está en un lugar seguro. Todo lo que él intenta contra este pueblo no va a llegar a nosotros. Por la razón de que guardamos el testimonio de Dios con dignidad, con integridad, con justicia, con amor. No le estamos tratando de llevar de cualquier manera, sino estamos tratando de ajustarnos, ceñirnos más, para que lo que profesamos también diga que lo que somos. Amén, hermano. Mire que a ustedes les conocen en cualquier parte del mundo que son cristianos,
y nosotros somos cartas leídas. Ellos van a ver, ellos van a decir qué realmente somos, si somos verdaderos o estamos como engañadores. Pero yo creo que una vez más el trato de Dios nos llevará a ser verdaderamente ese hombre que Dios está preparando. Un hombre corporal de muchos miembros que está Dios preparando en diferentes lugares del mundo, y parte de ese cuerpo está aquí. Una parte está en Contamana, otra parte está acá por acá, cerca por acá, y cuando nos juntamos pues somos un gran pueblo, ¿no? Un gran pueblo de Dios, y estas convocaciones son muy importantes, porque aquí es donde que el Espíritu de Dios va a fluir con su palabra. Nosotros necesitamos siempre una palabra de Dios para estar recibiendo confirmación de lo que profesamos, de lo que somos. Somos un cuerpo, somos un pueblo especial. Dios tiene un propósito especial con nosotros, y Él quiere que seamos, dice, la representación de la deidad de Dios en el fin de esta era. Poco falta para que llegue el fin de esta era, y Dios ya tendrá un pueblo que se ha resignado a caminar bajo los tratos de Dios para ser parte de ese hombre que Dios está perfeccionando. Dice en Filipenses 1:6 que Él empezó una obra y Él mismo lo va a terminar. Aquí no hay nada que le va a impedir a Dios. Que si alguien no quiere, bueno, a Dios no le interesa eso. No tenemos que estar aquí buscando otros pretextos que no sean algo que está encuadrado en el plan de Dios. Tenemos que centrarnos bien, pedir al Señor: dame entendimiento, hazme entender, Señor, de qué realmente se trata. Es un asunto de cosas espirituales en las que tenemos que llegar a entender, a descubrir y amar esa vida. Pues todas esas cosas vienen cuando nosotros empezamos a separarnos de todo lo que es el sistema de este mundo corrupto y todas sus atracciones, todas esas cosas que nos tienen ahí un poco atraídos, que nos toman nuestro tiempo, nuestros años, y nosotros estamos buscando y buscando siempre en la tierra, escarbando, tratando de sacar los tesoros, pero hay algo mayor que el Espíritu de Dios nos dice, que tenemos que, si hemos resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Esas cosas de arriba habla de las cosas que son del Señor. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Es un tesoro mejor, que a eso nadie le va a poder robar, nadie le va a poder, no va a haber como dice el Señor, la polilla, el orín, los ladrones minan y hurtan lo que es todo terrenal, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que guardar con candado todo lo que tenemos, asegurar para que no se la lleve el ladrón. Pero lo que está poniendo Dios dentro de nosotros, este es algo que no se le puede llevar nada, porque es un tesoro especial, es una vida que nadie lo posee si no es a través de Jesucristo, a quien le hemos entregado nuestra vida, nuestro ser, para que Él haga una operación dentro de nosotros, y Él mismo viene a ser ese tesoro para nosotros, que no hay mayor cosa que Él, cuando la descubrimos,
porque Él quiere que nosotros seamos como Él es. Él es santo, puro, perfecto, digno. Él es el que ha perfeccionado, se ha perfeccionado en el plan de Dios. Y Él está ahora procurando perfeccionar su iglesia. Primero el varón, después la mujer. ¿Qué es el plan de Dios hoy en día? De santificar a su iglesia, de purificarlo, de llevarlo por los tratos hasta decir, esta es la esposa del Cordero, la desposada con quien me voy a unir en matrimonio, para que pueda manifestar el hijo varón que va a regir, el hijo varón que va a restaurar a la creación de la esclavitud, de la corrupción en que nos encontramos. La respuesta no está en los gobiernos que políticamente se constituyen cada 5 años. La respuesta está en usted. Usted tiene dentro de usted a Jesucristo, al Cristo de gloria. Por ese hombre de Dios, la creación gime. Hay un clamor de que se levanten los hijos de Dios. Amén, hermanos. Ese es el clamor hoy en día, que se levanten los hijos de Dios. Y si tenemos ese llamado de ser hijos de Dios, los que vamos a liberar, dice, a la creación de la esclavitud, nosotros tenemos que corresponder, pues, a ese clamor. Sabemos que sin el Señor no lo podemos hacer. Nosotros no esperamos al Señor de alguna parte, Él está aquí, dentro de cada uno de ustedes. Aquí Él está haciendo su vida corporal, Él está haciendo crecer dentro de usted, dentro de este pueblo, con quien Dios se propone a manifestar, bueno, la restauración. Como dice en 1 Corintios 15, 56, por ahí. Ahí nos dice, ahí viene la respuesta de ese clamor que la creación está gimiendo, está clamando, de que venga la respuesta ya. Haya un pueblo que con diligencia empiece a prepararse, un pueblo que siempre esté caminando delante del Señor, y por medio del Espíritu Él te dice, anímate, camina, esfuérzate, toma tu cruz. No es que aquí no vamos a padecer ni sufrir como nos están enseñando por allá. Hermanos, no tenemos que sufrir, porque el Señor antes de la tribulación nos va a llevar al cielo. Aquí no predicamos invención, aquí predicamos la realidad de las cosas. Amén, hermanos. Lea Filipenses 3:9. Hermano Henry, léalo. Nosotros no estamos para ignorar lo que el Señor dice también para nosotros. Lee, hermano, pásasele hoy. Capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado, Así dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Siga.
Ahí dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Dónde murió Él? En una cruz. Amén, hermano. Allá estamos yendo a morir en la cruz. Gloria al Señor. Toma tu cruz. La cruz es el instrumento donde que mortificamos las obras de la carne, sus pasiones y sus deseos. Gloria al Señor. Dice el apóstol Pablo, ser hallado en Él. Yo quiero ser hallado en Él. Porque la creación que hoy en día Dios cuenta es la creación de Cristo, la nueva creación. Esa es la vida que Dios está forjando dentro de cada uno de nosotros. Si estamos en Cristo, somos una nueva creación, porque esa es la creación que Dios está procurando levantar hoy en día. Es un pueblo que realmente ha nacido de nuevo, un pueblo que ha sido bautizado, sumergido en el Espíritu Santo, tiene su candelabro encendido, tiene luz. No dejemos que la luz de este candelabro se apague. Ese mensaje de ir adelante a la perfección. El candelabro tenía 7 brazos, ¿no? 7 lámparas que están ardiendo. Dice ahí en Apocalipsis 1. Ahí dice que hay un candelabro en medio del cual el Hijo del Hombre está emitiendo una voz como sonido de trompeta. Soy el alfa y el omega, y el principio y el fin. Gloria al Señor. El misterio de las estrellas, el misterio del candelabro, habla de las iglesias, de los ángeles de cada iglesia. Y Él dice, no dejes que tu candelabro se apague. Gloria al Señor. Nosotros hoy en día estamos llamados a estar donde está el candelabro ardiendo. ¿Dónde eres? En el lugar santo. Amén, hermanos. Nosotros no somos llamados a ser un pueblo que se quede en el atrio de la experiencia. Amén. No estamos llamados a quedarnos en el atrio de la experiencia, nacer de nuevo, ser bautizado en agua y contentarnos con eso y ya. Y estoy yendo adelante a la perfección. Pero dice la palabra, si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar. ¿Qué dice el Señor? Soy el camino. Luego dice, soy la verdad. Luego dice, yo soy la vida. ¿Dónde está el candelabro? En el lugar santo. En el lugar santo. El lugar santo es la segunda experiencia a la que todo cristiano debe llegar. Puede ser que ahí Dios, por su misericordia, nos dé la revelación, parte de la revelación, porque ningún ministerio tiene toda la revelación del plan de Dios. Por eso es que Dios está hablando a través del uno y del otro, porque a cada uno le ha dado un pedazo de pan. Amén, hermanos. Ahí está la palabra corporativa de la revelación. Así como ves, cuánta revelación le ha dado Dios al apóstol Pedro, cuando él ha dicho, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta decía, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Parte de la revelación le dio a Juan el Apocalipsis. Parte de la revelación le dio al apóstol Pablo. Ahí está. Cada uno de ellos han dado una cierta parte de la revelación del propósito de Dios. Entonces ahí Dios está repartiendo a cada uno lo que necesitamos. Necesitamos seguir comiendo de este pan verdadero, ese pan sin levadura. No necesitamos comer nada leudado para que solamente nos infle como un globo, pero cuando viene la prueba nos desinflemos. Que no se trata de eso, pues. Lo que queremos es que algo verdadero estemos manifestando. Y eso, mientras que viene la prueba, vamos a seguir avanzando y diciendo, soy uno de aquellos que el Señor me está entrenando, me está llevando en la carrera de la batalla para ir a ganar de veramente este premio. Cuando el apóstol Pablo te dice, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, porque había una ley, el régimen levítico, en el tiempo que el pueblo de Israel era el único pueblo de Dios, bajo un pacto de esa ley estaba hablando ahí. Pero cuando viene Jesús, Él trae una nueva ley. Amén, hermano. Y esa es la ley del Espíritu, bueno, porque la ley levítica dice, nadie ha podido cumplir, dice en Hechos 15:10, porque era un yugo muy difícil y pesado. Pero decía, no, nadie ha podido cumplir. Solamente cuando el Señor llegó, Él dice, Él vino para cumplir la ley y los profetas y establecer otra nueva ley. Dice en Romanos 7, hermano Henry, en Romanos 7. A ver, vamos insistiendo en esta unción, hermanos, porque a veces no oímos la voz de la tórtola. En el país del Señor hay que oír la voz de la tórtola, la voz del Espíritu Santo. Amén, hermanos. No tenemos que salir del país de Dios, porque solo ahí se oye la voz del Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Dónde no oía el hijo pródigo la voz del Espíritu Santo? Cuando se había ido, pues, fuera de la casa, a comer con las rameras, a vivir con los cerdos. Terrible su situación. Pero para que vuelva a oír la voz del Espíritu Santo, tuvo que volver a la casa del Padre. Y ahí en Romanos nos habla analogías del matrimonio, pero está hablando entre la iglesia y Dios. Cuando habla del asunto del matrimonio, está hablando entre Dios y su pueblo. Gloria al Señor. Y Él nos hace una comparación ahí. ¿Dónde hemos estado nosotros? Enyugados. ¿Dónde hemos estado esclavos de nosotros mismos? No estábamos caminando en esa libertad que Dios quería que caminemos. Ahí vamos leyendo, hermano, vamos.
Como hoy es convención, vamos a predicar siquiera 2 horas. Romanos capítulo 7. 7 del 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, os hablo con los que conocen la ley, os hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, Mientras éste vive. Pero si el marido muere, Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que Así que si en vida el marido si en vida del marido se uniere a otro varón, se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido no muriere, Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. es libre de esa ley. De tal manera De tal manera que si se uniere a otro marido, que se si uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, Dice, así también nosotros, hermanos míos, hermano mío, habéis muerto a la ley, que la ley era el marido ley, mediante el cuerpo de Cristo. Tenemos que haber muerto, dice, al marido ley, al marido pecado, mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro. para que seáis de otro, ¿De quién? del que resucitó. Del que resucitó. Amén, hermanos. ¿De quién somos? Del que resucitó. Gloria al Señor, resucitó de los muertos. A fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que llevemos fruto para Dios. Siga. Porque mientras estábamos en la carne, Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora te dice, estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. y no bajo el régimen viejo de la letra. Así es, hermano. Así tiene que ser. Sirvamos. El apóstol Pablo dice, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra de la palabra. Y yo creo que el Espíritu de Dios nos está dando entendimiento necesario. Siente, hermano, gracias. Para saber qué es ese régimen nuevo. El régimen nuevo, ¿no? Porque la ley levítica era un tipo de régimen donde que se tenía que ofrecer sangre de becerros, de machos cabríos. Dice, por los pecados. Era algo que no podía perfeccionar la conciencia del que practicaba este culto. Claro, Dios los perdonaba, pero la conciencia siempre estaba ahí. Dice, para que ellos cada año vayan a hacer memoria de sus pecados delante de Dios y Dios les perdona. Esa era la ley levítica. Había un sacerdote que ofrecía por ellos a Dios para que sean perdonados sus pecados. Pero la conciencia
de pecado siempre estaba ahí. Pero cuando viene el Señor, Él dice, con su sangre expiatoria nos limpia de toda conciencia de obra muerta. ¿Cree que es en Hebreos 10, Hebreos 9:15 creo? A ver, léalo. 9:15 o 10:15 por ahí. Porque de ese régimen pasado está siempre recordándonos el Señor cómo era, ¿no? ¿Por qué razón le decimos? Lo que Dios ha hecho en el pasado con un pueblo ha sido un tipo y sombra de lo que solamente hoy en día Dios está haciendo con un pueblo. Con este pueblo, a quien Dios le está llevando a la herencia, a la plenitud, a hacerle partícipe de una vida incorruptible. A ver qué versículo está. A ver, lea. 9:15. Así que, A ver. por eso es mediador de un nuevo pacto. Ahí está, un poquito por ahí. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el régimen del primer pacto, los llamados reciban la herencia de la promesa. Ahí nomás. Entonces, con el nuevo pacto se subsana el problema de la conciencia que por medio del régimen anterior no se podía perfeccionar. No se podía perfeccionar, aunque se practicaba el culto de ofrecer sacrificio por los pecados. Pero para eso viene el Cordero de Dios. Él dice, cuando Juan el Bautista le ve a Jesús delante de él, cuando él fue al Jordán, entonces él exclama y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba la respuesta, ¿no? Cuando Dios iba a establecer el nuevo pacto, ya la inspiración se estaba expresando de cómo las cosas estaban cambiando, de cómo sería en este nuevo pacto. Y aquí tenemos toda la garantía, solamente es que tenemos que ponerle todo el corazón, están sujetos. Todavía se levanta la ira, todavía se levantan todas esas cosas malas, todavía ahí está esa naturaleza de bestia que tiene que ser puesto bajo la planta de tus pies, para que Dios le estamos sujetando a esa naturaleza de caballo, a ese toro, a esa cabra. Ahí, gloria al Señor. A ver, lee, hermanito, lee. El versículo 9. Ahí dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar
muchos hijos a la gloria. Ustedes son los hijos, esos hijos que Dios se ha propuesto llevar a la gloria con Jesús. Porque Jesús dijo, dame toda la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él ya recibió, ya llegó, pero Él no quiere, Dios no quiere que solo Él esté en la gloria. Él quiere que usted también llegue al mismo nivel de gloria donde Él está. Amén, hermanos. Hay que animar, porque los oigo que no dicen nada, o ya no quieren oír ya. Léalo. Perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén, hermanos. ¿Están alegres? ¿Se alegran o no? Hay que alegrar. Son nuestros hermanos. Él está queriendo santificarnos por completo. Primera Tesalonicenses 5:23. Y de ahí me pasas a Apocalipsis 22:11. Ahí vamos a terminar por hoy. Gloria al Señor. 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lean Hebreos 12:12. Vamos caminando y nos vamos a Apocalipsis. Gloria al Señor. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? El que es justo, sea justo todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es santo, practique la justicia todavía. Que si no quieres, si no queremos sujetarnos pues al designio de Dios, Él tampoco te va a obligar. Ahora no es obligatorio de que tú te sujetes por la fuerza, pues no estamos bajo la ley, somos libres de la ley. En el tiempo que cuando tú fallabas en la ley, ahí te apedreaban así un montón de piedras, quedas muerto ahí. Pero ahora no. Y por eso creemos que la gracia, Dios nos ha dado la gracia para hacer lo que queremos y movernos en la libertad, pero eso no es así. La gracia de Dios, decía hermano Eugenio, está siendo usado para entrar bajo el gobierno de Dios. Si no, vamos a quedar fuera. Lea. Hebreos 12:12. Sí. Por lo cual, levantar los ministerios caídos. Levantar los ministerios caídos. Ya no es tiempo de vivir derrotado. Es tiempo de pararse. Empezar a oír la voz de Dios. Ya no es tiempo de jugar. Con Dios no vamos a jugar. La oportunidad que Dios nos da es la única oportunidad para ver si podemos lograr nosotros ser parte siquiera de lo que recibió el malhechor cuando dijo: Señor, cuando venga, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él lo dijo: no, tú no vas a reinar conmigo en el milenio, pero te voy a llevar al paraíso. Ahí. Que no nos vaya a pasar eso. Sigue, hermano. Y las rodillas paralizadas. Afirmar las rodillas paralizadas. Y hacer
sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo. ¿Cuántos cojos hay aquí? Hermano, la cojera, porque no quieren caminar rectamente. Estoy cojo, hermanos. Algo está haciéndome cojear. La espina me ha picado en mi pie. Ahí está la espina del pecado, por eso estoy cojeando. Pero tiene que haber una representación que te va a convencer, que tiene el testimonio de que realmente lo cojo tiene que ser sanado. Pablo decía, como decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si no ven pues que hay un buen ejemplo, ¿cómo? El cojo no va a ser sanado. Tiene que haber un verdadero modelo ejemplar delante de este pueblo para que los cojos sea el que le gusta vivir cojeando en el pecado, deje ya pues, dejemos ya. Somos llamados a vivir sin pecado. Hermano Frank hablaba bastante. Hay que vivir sin pecado. Dios quiere que seamos un pueblo que vivamos sin pecado. Desde donde nació Jesús hasta la cruz del Calvario, sin pecado. Dice en 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Así, a eso estamos siendo llamados. No, aquí no te vamos a predicar como le predican en la iglesia mundial. No, dice, todos somos humanos y no podemos dejar de pecar. No es así. No, Apocalipsis 1:5 dice que Él nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y para su trono. Así que hay que animarse. Amén, hermanos. Hay que animar. Sigan. Sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. Y la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El capítulo 3 de Hebreos y el versículo 7. Vamos, ahorita nos vamos, ni estén de sueño, porque no es tiempo de tener sueño. De aquí ni siquiera van a dormir, se van a ir por ahí a pasear, todavía, a comer, todavía de repente a sentarse en la televisión, no sé qué. Todas esas cosas le gusta al hombre viejo. Lee, hermano. Lee. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como el día de la provocación, en la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté de esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Gloria al Señor. Siga. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo y de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Gloria al Señor. Antes exhortándoos unos a otros. No tengan miedo de operar. Hermano, si Dios le da el don de exhortar, exhorta. Con autoridad, con testimonio, con poder. Exhórtale. Hermano, no tenga miedo. No tenga miedo. Exhortándoos los unos a los otros. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Gloria al Señor. Siga. Entre tanto, que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por causa del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza del principio. Diga, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. ¿Quiénes fueron los que le provocaron? Que habiéndole oído, le provocaron. Dice, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Dice, ¿y con quiénes estuvo disgustado? 40 años en el desierto. ¿No fue con los que pecaron? Cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Vemos, no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ya. Pasa al capítulo 22 de Apocalipsis y el versículo 11, para terminar. Gloria al Señor. Todas esas cosas son ejemplos, hermano. Son ejemplos verdaderos para enseñarnos cómo Dios va a tratar con este pueblo a quien Dios le quiere llevar. Y ya no estamos yendo a la tierra prometida de Canaán. Nuestra tierra prometida es Cristo. Ahí Dios quiere llevarnos a la plenitud. Como dice en Efesios 4, 11, 13, por ahí, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hasta tomar la estatura, la medida de la plenitud de Cristo. Para que no seamos niños fluctuantes, dice. Porque hay cristianos que hasta este día son niños, no crecen, pues. ¿Cómo van a crecer? Si no están siendo ministrados por un ministerio que el Espíritu Santo ha establecido. Amén, hermanos. Ese es lamentable. Bueno, así es. Dios ha hecho así para que nuestros hermanos no sean iluminados en esa parte, pero este pueblo de Dios no tiene excusa, no tiene por qué vivir ahí matraqueando, no, tenemos que avanzar a la perfección. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Ya, léale el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Siga leyendo. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Diga, yo soy el Alfa, el Omega,
el principio y el fin, el primero, el último. Aleluya. Bienaventurado los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Amén. Ya ves, hermano, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Algunos dicen, está arriba, por ahí. Cuando el Señor nos viene a llevar al cielo. No, ustedes son la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo, dice el Señor. Aquí está todo el trabajo de la obra de Dios, para entrar por las puertas de la ciudad. Nosotros, cada uno de nosotros somos una puerta, por donde puede entrar todas esas cosas. Gloria al Señor. El hombre es la puerta, por donde entra la vida, por donde entra la muerte, por donde entra la santidad, por donde ha entrado la naturaleza de Dios. Gloria al Señor. Así que aquí está todo. No estén en alguna parte, que de alguna parte va a venir milagrosamente, va a decir, ya estoy acá. O va a oír una trompetaza que viene un ángel de allá del cielo y dice, ya, y es hora, la venida del Señor. No, aquí se está emitiendo el sonido final de la trompeta. Amén, hermano. Que Dios nos ayude. Amén. Ya, hermano, saca. Amén, hermanos. Gracias.